Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 14 de julio de 2026. Bienvenidos al Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Y hoy tenemos con nosotros al portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, don Santiago Morón. Señor Morón, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Bienvenido al Baturrillo Político. Nos acompaña Marcos Murcia, nuestro compañero. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, don Santiago, estamos haciendo durante julio, pues aprovechando que la actividad política, es verdad que lamentablemente y desgraciadamente los incendios tienen muy ocupados a algunos de sus compañeros, pero que en general la política está un poco más parada. Estamos aprovechando para hacer unas entrevistas un tanto pues más en profundidad, apelando un poquito más a la persona que hay tras el personaje. Luego hay alguno que tiene mucho personaje y poca persona, le tengo que confesar. Don Santiago Morón, usted fue de los primeros, creo, en montar Vox Aragón. No sé si casi tirarme el triple de decir que Vox Aragón no existiría sin usted. ¿Cuándo da el salto a la política? Cuéntenos esos inicios de Vox en Aragón. Bueno, pues a ver, sí, afiliado, mira, desde noviembre del 2014. El partido prácticamente se dio a conocer en el año 2014, o sea, prácticamente, pues bueno, desde el principio. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando pues me afilié y empecé a conocer otras personas aquí en Zaragoza, pues eso, ya había un pequeño grupito que estaba trabajando, de los cuales quedan muy poquitos, pero quedan muy poquitos pues porque muchos de ellos en ese, como nosotros solemos llamar en Vox, ese paso por el desierto, ¿no? Desde el año 2015-16, que fueron las elecciones generales, que teníamos alguna expectativa y tal, que ahora nos encontramos con la cruda realidad. Nosotros somos un partido que acababa de nacer, prácticamente no nos conocía a nadie. Los resultados fueron, pues te puedes imaginar, ridículos, podríamos decir casi. Aquí en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, en las generales, 1.500 votos. Y claro, luego hubo unos años muy difíciles. Y en esos años, pues sí que cayó algún compañero que dejó un poco este proyecto. Pero luego sí, también es verdad que a partir del año 2018 es cuando empieza con fuerza el partido a crecer. Y bueno, nosotros ya también habíamos ido trabajando aquí en Zaragoza, ya entonces estábamos en 400 afiliados. Y cuando llegaron las elecciones autonómicas en Andalucía en el año 2018, en diciembre del 18, que digamos que es el punto de inflexión de Vox, de la historia de Vox a nivel nacional, ¿no? Sí, que le quitan el gobierno al Partido Socialista apoyando al Partido Popular después de muchísimos años, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso supuso, pues bueno, es un punto, yo creo que es dentro de la historia y de los logros de Vox, pues yo creo que ha sido uno de los mayores. Pero oiga, don Santiago, ¿cómo han cambiado las cosas, ¿no? De ese grupúsculo de diminuto que eran hace 10, 11, 12 años, que las carpas informativas casi que en algunos sitios les insultaban. Ahora que... Casi nos insultaban. Ahora que casi que os alientan y os dicen ¡a por ellos! Sí. Pues a ver, sí que es verdad que hubo un cambio. Pero yo siempre he dicho que aquí ha tenido mucho que ver el trabajo de cada uno de los afiliados y de cada uno de los simpatizantes, porque nosotros teníamos prácticamente vetado el acceso a los medios de comunicación. Sí, había muy poquitos medios que se atrevían a incorporarnos en tertulias pues como esta, en tertulias radiofónicas o en entrevistas en periódicos y entonces nuestro crecimiento se basó fundamentalmente en el boca a boca, es decir, en las mesas informativas, en hablar con la gente, intentar explicar en las reuniones de afiliados temas que la gente no acababa de entender muy bien. Es decir, por ejemplo, ¿por qué estábamos en contra de la ley? No de la violencia de género o de la violencia machista, no, estábamos en contra de la ley de violencia de género. Pues explicar todo eso
era complicado, ¿no? Y incluso para nuestros propios afiliados, ¿eh? Había algunos que no entendían muy bien estas cosas, ¿no? Claro, ustedes han sido durante mucho tiempo en esa narrativa de los medios de comunicación los malos, malísimos, xenófobos, racistas, machistas. ¿Y qué ha cambiado ahora entonces para que de repente no sean ustedes tan malos? Bueno, yo creo que no ha cambiado nada. De hecho, para algunos seguimos siendo igual de malos, ¿eh? Y lo de los racistas y tal no lo seguimos oyendo. Es decir, cualquier propuesta que queramos hacer, especialmente en temas de control de, ahora hablaremos. De inmigración y tal, pues enseguida se nos tacha de racistas, de xenófobos y bueno. Pero yo creo que, a ver, lo que creo que es una cosa que es obvia y es que, claro, cuando ya no estás hablando de un grupúsculo, ¿no?, sino que estás hablando del tercer partido nacional, estás hablando de millones de personas que comulgan, que apuestan por este proyecto, pues, hombre, evidentemente no se puede trasladar la opinión de forma gratuita de que hay 5, 6, 7 millones de personas en España que sean fascistas, racistas, tal. Eso es evidentemente cualquier mente medianamente preclara lo entiende, ¿no? Sí, también hay gente que en su cerrazón pues no cambiará nunca de opinión y siempre nos seguirá tachando de lo que no somos. Pero yo creo que es obvio que la gente, conforme más nos va escuchando, ahora es verdad que es que tenemos acceso a todos los medios de comunicación, día sí día también, pues Santiago Abascal o Ignacio Garriga están en las principales cadenas de televisión nacionales y por lo tanto pues ya se va conociendo de una forma un poquito más objetiva, ¿no?, cuál es nuestro proyecto. Permita que le diga, no por falta de mérito de Vox, pero también un poquito por demérito del sanchismo, que cada día que Sánchez pasa en la Moncloa hay un nuevo votante de Vox. Pues seguro. Nosotros también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Desgraciadamente, nuestro crecimiento tiene mucho que ver con lo mal que está la situación política de este país, ¿no? Esa situación de corrupción generalizada de este gobierno. Y claro, esta situación, pues bueno, de ruina económica, moral, pues yo creo que evidentemente favorece que haya una alternativa y favorece que muchas personas pues cambien de postura política, porque Vox sigue creciendo. Y yo creo que eso es importante de decir. Perdón, decir. señor Morón, el señor Abascal, que les votan hasta socialistas. No, a ver, ahí están los resultados de esas últimas elecciones, por ejemplo, en Aragón. Bueno, alguien lo puede explicar de otra manera, pero lo cierto es que esos votantes del Partido Socialista que abandonaron las filas del Partido Socialista, pues muchos se fueron a Chunta Aragonesista, es cierto, pero desde luego al Partido Popular no se fueron, porque el Partido Popular pues tampoco ha experimentado un crecimiento. El Partido Popular, digamos que se quedó más o menos estancado, ¿no?, en su resultado, que era un buen resultado que tenía anteriormente, ¿no? Pero realmente quien creció de una forma importante, pues fuimos nosotros, que tenemos en 7 diputados, doblamos los resultados. Por lo tanto, nosotros hemos ido acogiendo antiguos votantes de Partido Socialista, también de Partido Popular, de distintos partidos políticos, ¿no? Hablemos un momento de usted, señor Morón. En 2014, ¿usted qué andaba haciendo? Porque usted está casado, es padre de 3 hijos, es doctor, si no me equivoco, en medicina y cirugía. Ahora me cuenta qué experiencia profesional ha tenido, pero a un padre de familia que es doctor, ¿a qué le da por meterse en semejante jaleo proyecto político como es Vox? Pues la verdad es que es una cosa que aunque no lo parezca, pues vino un poco casi como una imposición o como una obligación. Es decir, yo en un momento determinado entro me afilio a Vox y en el año 2014, bueno, pues por la situación que veía que había en este país, de corrupción, de falta de valores, de peligro real del mantenimiento de la propia nación española, por la tensión separatista que estaba llevando ya a unos extremos importantes. Bueno, y en base a todo esto, pues bueno, yo encabezo en un momento determinado, a partir del año 16,
encabezo ya también la presidencia de aquí en Zaragoza y entonces ya me comprometo, digamos, de una forma pues más firme, pero claro, evidentemente yo sigo trabajando, o sea, yo trabajaba como médico, había trabajado previamente en la Seguridad Social, en ese momento estaba trabajando en una mutua de accidentes y yo soy especialista en medicina de familia, he trabajado como médico de familia y bueno, he tocado un poco el tema laboral, el tema, lo que es la seguridad, la sanidad pública, también la medicina deportiva, bueno, es decir, un poco he tocado ahí pues muchos palos, ¿no? Y han sido 25 años de ejercicio de la profesión antes de entrar en política. Es decir, que tampoco es que haya sido un paso, de un ligero Oiga, paso, ¿no? Pero ahora es el portavoz, si no me equivoco, en la Comisión de Agricultura, ¿puede ser? No, bueno, ahora soy el portavoz del grupo y en la de Además. Sanidad. Y en la de Sanidad. Ah, vale, está en las Sanidad. en las anteriores legislaturas sí que estuve también de portavoz en la Comisión de Agricultura. Usted sabe de todo, entonces. Bueno, a ver, cuando entré no sabía de todo, ¿eh? Cuando entré tuve que aprender muchas cosas, ¿eh? Porque la verdad es que en política, si cuando te enfrentas a un micrófono, te enfrentas en una tribuna a hablar con la gente, lógicamente tienes que saber de lo que estás hablando. No sirve con que alguien te redacte 4 palabras y leas lo que hay allí. Evidentemente tienes que hablar con la gente, tienes que conocer los problemas, tienes que hacerlos tuyos, tienes que intentar buscar soluciones y entonces tienes que aprender muchísimo. Y, a ver, yo en el área de sanidad tenía ya mucho ganado, pero por ejemplo en agricultura pues tuve que aprender mucho. Quiero ir entrando en materia, pero antes, a ver, usted ha sido, como dice, portavoz en comisiones de Sanidad, de Agricultura, ha sido es portavoz del grupo parlamentario de Vox. Es verdad que cuando el vicepresidente Nolasco no era vicepresidente y era el portavoz, era usted el portavoz adjunto. Usted a día de hoy es diputado autonómico. ¿No ha pensado, deseado, o no se ha visto más bien, no se ha visto en otro puesto? No se ha visto, yo qué sé, como senador, como consejero. ¿No se ha visto como vicepresidente o presidente de la Mesa de las Cortes? A ver, evidentemente todo pasa por tu cabeza, es decir, cuando el partido pues alcanza unos buenos resultados, sabes, todos somos conscientes de que vamos a tener que asumir una serie de responsabilidades, unos a nivel del gobierno, otros a nivel de la mesa, otros a nivel del grupo. Y bueno, como se suele decir, tú estás disponible para lo que te ofrezcan. Yo la verdad es que para mí ser portavoz del grupo es un honor, o sea, la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho, es una gran responsabilidad. Lo fui ya en la 9ª legislatura, o sea, en la 10ª legislatura, en la 11ª y en la 12ª. Es decir, que de alguna forma también es una labor que de alguna forma ya conozco también y que, bueno, pues que intento desempeñar lo mejor posible. O sea, yo creo que estamos todos a disposición, lógicamente, de lo que el partido nos propone y yo, desde luego, estoy muy contento y muy satisfecho de la confianza que ha tenido el partido en mí. Bueno, señor Morón, hasta aquí la entrevista a don Santiago. Vamos con la entrevista al portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes. A ver, discurso actual de Vox, quizás el de siempre, pero actualmente, ¿no? Cruzada contra los ilegales, bajar impuestos y desatascar procesos, ¿no? O vamos a decir, o eliminar burocracia. Empecemos por la cruzada contra los ilegales. Una de las cosas en las que están ustedes empeñados es en poner cifras. En poner cifras, ¿no? Que cuando haya un suceso, que si lo ha cometido un ilegal, se diga que ha sido un ilegal. Sí, bueno, efectivamente, la transparencia, sí, la transparencia en la información. Porque claro, cuando se quiere negar, no es porque nosotros queramos dar esa información o porque nosotros tengamos un especial interés, es que claro, es que hay personas que están negando esto que nosotros estamos diciendo. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo que la entrada descontrolada masiva de inmigrantes está provocando un aumento de la criminalidad, nosotros nos estamos basando de forma indirecta en una serie de datos
que están allí. Es decir, pues por ejemplo, la población reclusa, el número de inmigrantes con sentencia firme, el número de detenciones de inmigrantes. Es decir, y claro, y en base a esos resultados, nosotros planteamos unas posiciones, ¿no? Y decimos, a ver, y de hecho luego están los casos particulares, ¿no? Es decir, a lo mejor una persona que asesina a tal, se conoce luego ya su pasado y se ve que a lo mejor hace un año ha entrado en patera, por ejemplo. Entonces, claro, a nosotros una cosa que nos preocupa sobremanera, el tema de la seguridad, como a muchos españoles. Y claro, y nosotros decimos, oiga, hay que buscar soluciones. Y claro, y hay personas que se dedican sistemáticamente a negar esto, a negar esa relación entre esa inmigración descontrolada, es decir, que no sabes quién entra a tu casa, ¿no? Y el aumento de la criminalidad. Claro, pero decimos, oiga, pues que se den los datos, que haya claridad y que se den los datos. Y entonces sabremos si estamos equivocados nosotros o están equivocados ellos. Bueno, portavoz, pues hablemos de datos. El señor vicepresidente, el señor Nolasco, cada vez que abre la boca, con permiso y perdón del coloquialismo, ¿no? Cada vez que abre la boca en sala de prensa, genera polémica. Marcos, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Buenos días, Marcos. Desde la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia han impulsado la reforma de la ley que regula la PACIM. Están en ello. Exacto. La prestación aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital, con el objetivo de evitar que los inmigrantes en situación irregular perciban esta ayuda. Desde las asociaciones de directoras y gerentes de servicios sociales y las entidades sociales sostienen que los inmigrantes en situación irregular no pueden acceder al ingreso mínimo vital y por ello tampoco a esta prestación complementaria según la normativa vigente. Según los datos que manejan, ¿cuántos inmigrantes ilegales perciben a día de hoy esta prestación en nuestra comunidad? A ver, yo no tengo acceso a esos datos, pero sí que quiero puntualizar una cuestión. Es decir, nosotros creo que hay que partir de un aspecto que a veces pasa desapercibido. Es decir, lo fundamental que hay que entender es que los recursos son limitados. Es decir, tenemos unos recursos limitados para poder ayudar a aquellas personas que están pasando por un mal momento. Claro, aquí en Aragón hay muchos aragoneses que están pasando por un mal momento. Si nosotros abrimos las fronteras, y les decimos ya no al resto de los españoles, sino al resto del mundo, oye, aquí en Aragón tenéis una prestación que tan solo requiere de la residencia efectiva en Aragón para poder acceder a ella. No exige la residencia legal. Claro, hay una serie de partidos en la izquierda que están diciendo no, pero eso no es así, porque para percibir el ingreso mínimo vital se requiere la residencia legal y entonces con eso ya vale y tal y que cual. Bien, es verdad, lo de que para percibir el ingreso mínimo vital tienes que tener la residencia legal, eso es cierto, pero esta ley, la ley aragonesa, no lo requiere. Entonces, claro, ahí vemos una incoherencia y vemos que deja la puerta abierta a que se puedan pedir esas prestaciones. Yo no sé ahora en este momento cuántas personas las han pedido, pero que se podrían pedir. Por lo tanto, nosotros vemos que ahí hay un claro efecto llamada y que hay que dar una seguridad jurídica definitivamente a esta situación. Es decir, se tiene que asimilar esos requisitos que se exigen tanto para el ingreso mínimo vital como para la prestación. Se tiene que exigir la residencia legal en España, aparte de otras cuestiones que queremos incorporar a la ley. Queremos incorporar también que hará una trayectoria de cotización a la Seguridad Social. Porque nosotros lo que no queremos es hacer un llamamiento para que vengan inmigrantes de otros países a cobrar una paguita. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que esas ayudas lleguen a los españoles y a los extranjeros que están plenamente integrados aquí en Aragón, que han cotizado a la Seguridad Social y que ahora están pasando por un mal momento y, oye, entre todos los aragoneses vamos también a ayudar a estas personas. Sí, señor Morón, si esta parte la entendemos, nuestros oyentes también, es más, yo personalmente la comparto y estoy seguro que el 80-90% de nuestros oyentes también. De hecho, mire, le voy a confesar, hablando con amigos de un estatus, vamos a decir, que siempre ha sido clase media.
incluso puede que clase media alta, y que ahora ya no es tal, y que ahora a lo mejor tienen sus dificultades para llegar a final de mes efectivamente, y que me han dicho, pero es que Juan, si es que he ido a pedirla y no me la han dado. No me la han dado, pero sé que fulanito y fulanito la tienen y acaban de llegar, y esto me lo dicen. Pero yo aquí quiero entrar en esa... decía usted, ¿qué más les da a la izquierda si antes no podían acceder los ilegales a la ayuda y que ahora lo reforcemos jurídicamente para que no lo hagan? Pero entonces, a mí no me queda claro. ¿Entonces actualmente hay ilegales que lo perciban o no? Pero si es que, mira, te voy a insistir, a ver, no te quiero ocultar nada, no sé exactamente el número, si los hay o no los hay. Siempre te digo que la posibilidad está porque la ley lo marca, la ley lo permite. Uh-huh. Entonces, que a lo mejor en la práctica administrativa los funcionarios, digamos, cuando se va a pedir esta prestación, rechacen alguna de estas solicitudes en base a que no tengan una residencia legal, yo sinceramente no lo sé si eso ocurre así o no, pero que la ley en sí lo permite. Es decir, que podríamos darnos la situación en que a lo mejor administrativamente sí, o sea, se deniegue, pero la ley lo permita. Es decir, una incoherencia realmente aplastante. Y voy a ese tema que has comentado que me parece muy interesante. Es decir, entonces, ¿por qué tanto interés de la izquierda? Porque claro, si realmente, según ellos, esta prestación no llega a ningún inmigrante ilegal, porque dicen que no es posible, que yo no lo sé, pero dicen que no es posible, pues entonces, ¿por qué este rechazo a las palabras y a esta propuesta de reforma de la ley? Pues porque es que ellos están en otra guerra. Ellos están precisamente en reformar esta ley o en avanzar en esta ley, pero en el sentido contrario al que nosotros planteamos. Ellos lo que quieren es ampliar, es aumentar el efecto llamada, porque ellos están ahora en abrir las fronteras para llenar España de población inmigrante. Y esa es la realidad. Otra de las cruzadas que emprende Vox contra, no los centros de menores, ¿no?, sino contra algunas incongruencias en los centros de menores. Le tuve por aquí ahora, yo creo que hace menos de un mes, y ya hemos hablado de este tema, pero quiero volver a sacarlo. Finalmente se ha reforzado o se va a reforzar la seguridad de los centros de menores, porque yo quiero reseñar una realidad, que los centros de menores no son centros de menores inmigrantes. También hay menores inmigrantes, pero aquí puedes tener al de clase alta que se ha quedado huérfano, al de clase media que, situaciones muy distintas. Y no es lo mismo un centro de menores que un reformatorio, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me pregunto por qué el MENA, que se demuestra que es MENA, luego ya entraremos en el debate de si es o no es, pero que se demuestra que es MENA y que tiene un historial, no voy a decir delictivo, voy a decir, policial. ¿Por qué sigue en el mismo centro de menores y no se le lleva el reformatorio? ¿Esto va a cambiar con Vox? ¿Esto es una competencia autonómica que se pueda cambiar? Es decir, la protección ya no de los trabajadores de los centros de menores, que también, sino de los propios menores que están allí y que no son menas. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con una competencia que quizás exceda de las competencias autonómicas, en cuanto a lo que es el régimen disciplinario de los menores que cometen pues actos delictivos, ¿no? De momento, lo más urgente, lo que nosotros valoramos como más urgente, y ahí así se manifestó el vicepresidente, pues era el dar una cierta seguridad para garantizar una mínima convivencia. Es que claro, es muy difícil educar a unos menores o simplemente mantener un cierto orden o simplemente mantener la integridad física si no hay una seguridad. Claro, hay centros que son muy conflictivos, especialmente porque hay personas muy conflictivas que incluso en muchos casos ni siquiera se ha comprobado si son menores o no. Entonces, claro, están conviviendo probablemente personas adultas con menores, como tú dices, que ya pueden ser, algunos serán extranjeros, otros serán nacionales, de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que es lo primero, lo que se valoró como más urgente, era dar esa seguridad. También grito en el cielo, qué tal, qué cual, y luego al final, pues que hubo toda esa problemática, ¿no? Porque si no podía ser la policía, qué tal, qué cual. A ver, si
si realmente nosotros nos da igual que sea Policía Nacional, seguridad privada, que da igual, lo importante, el hecho que nosotros reclamábamos era esa seguridad para los propios trabajadores que se sienten coaccionados en muchos casos, y también para los menores que están allí y que tienen que estar allí, que tienen que estar bajo la tutela. Y eso significa, el estar bajo la tutela, quiere decir que el Gobierno de Aragón también es responsable de lo que les pasa a esos menores. Por tanto, lo primero en cuanto a estos centros era garantizar esa convivencia, y para eso tenía que haber una seguridad, garantizar una seguridad. Esta pregunta creo que no es para usted, sería para el señor Nolasco, pero me pregunto si ya han dejado algún MENA que no era MENA en la puerta de delegación del Gobierno. Pues yo creo que se la tendrás que hacer al señor Nolasco, porque en este momento no sé. Pero sí que es cierto que, que la política en ese sentido es clara, y lo fundamental es que en estos centros estén menores, ya sean los menores que tengan que estar españoles, o los menores hasta que se les pueda repatriar a esos extranjeros, hasta que se les pueda llevar con sus padres, pero que sean menores y que la convivencia sea lo más adecuada posible. Me queda muy poquito tiempo, seguiría hablando de esto, pero me quedan cosas en el tintero. Le invitaré a volver, señor Morón. A ver, decíamos que había 3 puntos: bajadas de impuestos, cruzada contra los ilegales, y luego también esa misión de desregularizar o de quitar burocracia. Una de las cosas que se ha desatascado ha sido, por ejemplo, el tema de las residencias de ancianos. No sé si van 5 o 6, y ese mensaje, ¿no?, que pregona y profetiza el señor Nolasco, diciendo que cada euro que se quite un MENA es un euro que va a nuestros mayores. Yo esto no lo sé, no sé cómo será esa relación, es más un titular, pero oiga, ha tenido que venir Vox para que cosas que ya estaban construidas de repente se pongan en marcha. Claro, pero es que al final es aplicar el sentido común y entender, volvemos a lo de antes, entender a partir de que estamos en una situación en que los recursos son limitados, y si se tiene un presupuesto, pues es evidente que para que podamos destinar un mayor dinero, por ejemplo, a residencias de ancianos o a la dependencia, pues evidentemente tendremos que sacarlo de otras partidas superfluas, gasto político innecesario, y en otros casos dinero que no se debería de estar dando, como el caso que has comentado de esos falsos menas, porque no son menores, claro. Precisamente hablando de dependencia, Otra de las medidas que han desbloqueado con su entrada en el Gobierno pasa por las ayudas a personas afectadas por la ELA. El Gobierno de Aragón ha agilizado el proceso y han elaborado en tiempo récord la orden para que, si no me equivoco, desde este pasado 8 de julio que se publicaba en el BOA, ya se pueda solicitar esta prestación. Hablamos de 10.000 euros al mes para enfermos de ELA que se encuentran en la fase más avanzada, los de grado 3 superior. ¿Cómo puede cambiar esta aportación la forma de vida de estas personas? Una demanda también desde las asociaciones de enfermos de esta enfermedad que llevaban reclamando desde hace tiempo. La verdad es que el acceso a estas prestaciones para los enfermos de ELA ha sido realmente tortuosa, ¿no? Porque el debate ya en el mismo Congreso de los Diputados viene de muy atrás. Se ha aprobado la ley definitivamente después de muchas prórrogas y después de muchas enmiendas y después de muchos vericuetos y muchas cosas, y al fin, pero no se le ha dotado económicamente. Entonces, claro, es decir, hay una ley, hay un reconocimiento, pero no había dinero para estos enfermos. Entonces, claro, había una promesa también electoral en el sentido de que el Gobierno de Aragón asumiese el coste de este tratamiento, un coste que realmente debería de financiar también el Estado, pero que no ha puesto el dinero sobre la mesa. Parece que el dinero solamente está para contentar a sus socios separatistas y para poderse mantener Pedro Sánchez en el gobierno. Y entonces no hay dinero, no han dispuesto dinero para estos pacientes, y entonces ha tenido que ser el Gobierno de Aragón, cuando ha llegado Vox a este gobierno, el que ha tomado esa decisión de decir no, por justicia a estas personas en esta fase la que requieren de tantos cuidados y que el coste es muy elevado, pues bueno, pues vamos a asumir ese coste. Yo creo que es fundamental, es de justicia
y evidentemente pues yo creo que es una acertada medida que bueno, que esperemos que dentro de un tiempo se vea reforzada también por un cambio dentro del Gobierno de España que también apueste por financiar definitivamente el tratamiento de estos pacientes. ¿Dónde le gusta veranear? ¿Usted es de playita o de montaña? Yo soy de montaña. Yo soy de montaña. A mí me gusta el mar, pero he de reconocer que me aburre un poquito. Yo en la playa puedo estar 2 o 3 días, pero a mí me gusta más la montaña. Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Gracias y buenos días. Gracias a vosotros. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Marcos Murcia, gracias y hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias también por estar ahí. Hasta mañana. Feliz martes.